Ser o no ser motero. Desde el manicomio. Moteros del mundo, uníos. No tenéis nada que perder excepto el peso de vuestras cadenas. Algo que a mí me ha ayudado mucho en todo este proceso definitivamente ha sido las redes sociales. Y eso es algo muy loco de decir en voz alta o muy loco de intentar explicar, porque generalmente, o por lo menos en los últimos años, cuando se habla de redes sociales, solo se habla de las consecuencias, del lado malo que trae, de cómo nos está alejando del mundo, de cómo es una cosa horrible de la cual nos tenemos que limitar, ¿no? Es decir, hay aplicaciones para limitar tu uso de redes sociales. Hay esta idea de que mientras más redes sociales tú uses en tu vida, peor te va, y las personas que no usan tantas redes sociales tienen mayor estabilidad, tienen mayor salud o por lo menos efectos directos sobre el sueño, ¿no? Es decir, el revisar redes sociales antes de dormir afecta el sueño. Y miren, lo que afecta al sueño siempre es algo muy trancado. Y hasta yo mismo, hace unos meses, me encontraba dando una clase sobre dismorfia corporal y redes sociales. Es decir, hablando de cómo las redes sociales alimentan un trastorno psicológico, de cómo podrían alimentar algunos de esos síntomas. Y al yo ser una persona que trabaja con redes sociales, también los que solemos trabajar con redes sociales somos como muy mal agradecidos con ellas. Porque bueno, entendemos de primera mano dónde está verdaderamente el doble filo de esa arma tan poderosa, que es el tremendo nivel de estrés que ocasiona tener que trabajar con redes sociales, el cómo te saca de estar presente en el mundo y te pone en un lugar paralelo, cómo empieza a alterar como tu percepción de la realidad y cómo de vez en cuando te encuentras a ti mismo extremadamente estresado o extremadamente angustiado por la cantidad de veces que unas personas le dieron con su dedo pulgar a la pantalla 2 veces. O la cantidad de tiempo que le tomó a una persona mover su dedo de abajo hacia arriba. Que son unas cosas minúsculas, microscópicas, ante lo que de verdad importa en la vida o lo que a lo largo de la historia ha sido importante para vivir, pero que definitivamente cuando uno está con redes sociales eso es algo que te afecta directamente. Pero, a pesar de eso, en este trayecto motero, para mí las redes sociales han sido una absoluta bendición, porque han funcionado como una especie de lubricante en ese shock momentáneo previo a empezar a pertenecer a algo. No sé si a ustedes les ha pasado esto. Yo a lo largo de mi vida he estado en muchos grupos, en grupos deportivos, en grupos académicos, en grupos sociales, teatro, tenis, universidad, debates, carreras, es decir, distintos espacios en los cuales a veces uno, como quiere pertenecer, todos queremos pertenecer a un lugar, empezamos a hacer cosas que nos acerquen a aquellos que pertenecen a esos grupos con la esperanza de que en algún momento uno también empiece a pertenecer. O que uno entienda cuáles son los códigos o las maneras de ser o de actuar que hace que a uno lo identifiquen con él es parte de nosotros. Él es parte de nuestro colectivo y como él es parte de nuestro colectivo y lo defendemos, mientras él siga haciendo cosas que sean coherentes con nuestro grupo, nosotros también vamos a actuar de manera coherente con eso porque queremos que todos los miembros de nuestro grupo estén bien. Y esa es una sensación en el pecho de confort exquisita que nos atrae muchísimo y que por lo tanto siempre estamos como en esta constante búsqueda de empezar a pertenecer a los sitios o a los lugares o a los grupos. El tema está en que esta no es una búsqueda sencilla, es decir, no es muy fácil pertenecer a algo. Hay que aprender muchos códigos, hay que pasar muchos rituales, es decir, hay veces en las cuales uno solo puede empezar a pertenecer a un grupo si atraviesa algún tipo de ritual. Por lo menos el ritual de ciertos grupos de amigos, que alguien, quizás un grupo de amigos de 8 amigos, ¿no? Y viene alguien externo que quiere intentar unirse a ese grupo. Puede ser a veces que para ese grupo de amigos el ritual sea
tolerar la pelea o la rechera de uno de los miembros. Como si todos los que están en ese grupo han permanecido por su manera de reaccionar ante los conflictos de uno de ellos. O otra de las posibles rituales puede ser el tener que soportar algo difícil juntos. Es decir, a veces los grupos se conforman por personas que atravesaron cosas difíciles juntas. Es decir, nosotros somos los únicos que vivimos un accidente de tránsito en un autobús y todos nos conocíamos. Es decir, eso que nos haya pasado todos juntos nos une como grupo porque todos atravesamos por lo mismo, todos tuvimos esta suerte de ritual impuesto que nos une y que nos da ciertas maneras de actuar, ciertas maneras de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al entrar al mundo motero, es muy difícil saber cuáles son esas dinámicas usuales que pasan entre moteros. Es decir, uno ve en la calle como cuando un motorizado choca, todos los demás motorizados a su alrededor se ubican alrededor de él como con esta idea de, mira, funcionan como una manada, ¿no? Funcionan como un enjambre, funcionan de manera comunitaria. Cuando uno se cae, todos se caen. Cuando hay que defender a uno, salimos todos como con esta idea de nosotros como solos somos débiles, pero como colectivo tenemos fuerza, tenemos oportunidad y tenemos algo que nos distingue de la gente. Yo no sabía exactamente cómo eso iba a pasar. Y tampoco pensaba que esto era algo que iba a pasar. Es decir, antes de yo meterme en este camino de motero, antes de empezar a rodar con la moto, yo no tenía idea ni un poquito de que esto iba a pasar. Que es que de manera muy rápida y muy suave y muy sutil, ya yo siento que pertenezco al colectivo de motorizados. Ya me siento parte de ellos, ya siento que ellos también son parte de mí en el sentido de somos una comunidad. Hace muy poco estaba rodando por una zona que se llama Plaza Venezuela, que es una zona bastante céntrica de la capital, y estábamos esperando en un semáforo y tenía al frente a un muchacho que estaba en una parte intentó como comerse la luz del semáforo y se le apagó la moto. Y medio, bueno, yo tenía la moto atrás, la moto estaba haciendo ruido. Tú sabes que a uno le encanta hacer ñun ñun cuando están los semáforos, es parte del código motero. Imagino que él se intimida porque ve que estoy yo atrás, hay una camioneta atrás. Él intenta volver a comerse la luz, se le vuelve a apagar la moto y en eso se le apagan las motos unas 3, 4 veces más. Y yo lo estoy viendo, claro, él no sabe con qué mirada yo lo estoy viendo, porque bueno, tengo el casco puesto, tengo el doble visor puesto, es decir, uno oscuro y uno claro, entonces él no puede verme la cara realmente. Y veo que él se desespera, intenta volver a acelerar, se le apaga la moto y de repente el semáforo cambia de rojo a verde y todos los carros empiezan a acelerar lentamente, algunos un poco más atorados y a él se le apaga la moto otra vez y se desespera. Y a mí, de la manera más natural del mundo, me salió pararme a su lado, mirarlo y decirle, dale tranquilo. Él prendió la moto, arrancó y arrancamos los dos. Pero ¿por qué yo me paré a su lado? Porque si es una moto sola, en mitad de una intersección en una avenida concurrida, ¿qué va a pasar? Todos están contra él. Él es solo una persona en mitad de unos monstruos, ¿no? Unos aparatos de metal que pesan cientos y cientos de kilos, toneladas. Es decir, al lado de él hay vehículos que pesan toneladas. Y estás tú, con tus 70 kilos más los 100 kilos de tu moto, en mitad de todo eso. ¿Y para qué yo me paro al lado de él? Para protegerlo de cierta manera, para ampliar el espacio que ocupamos en la calle, para que lo noten, para que nos noten y no le terminen de pegar el carro o peor ocurra algún tipo de accidente y él pueda simplemente arrancar con la garantía de que no lo tiene que hacer desesperado porque hay alguien al lado de él siguiéndole el ritmo. Pero cuando yo digo que yo hice eso naturalmente, no es porque yo soy una excelente persona, hiperbondadosa, súper bueno con todos los que están en la calle. Para nada, eso no es una costumbre mía de transitar en Caracas. Más bien Caracas tiene ciertas leyes o ciertas claves con respecto a todo es un posible robo. Es decir, no es que cuando uno nota algo en específico se para y ayuda a una persona si te nace como desde el corazón. Es decir, uno tiene que desarrollar en Caracas, que a lo largo de los años ha sido una de las ciudades más violentas del mundo y con más crímenes crímenes violentos. Es una ciudad muy violenta, entonces uno tiene que desarrollar muy bien esta intuición de cuando ves a alguien en peligro o alguien está pidiendo tu ayuda sin necesariamente pedirla, uno tiene que distinguir si
berro, este es un momento en el cual yo tengo que ayudar al otro porque puedo hacerlo y porque tengo la capacidad. O esto es una trampa y me van a robar. O esto es una especie de chanchullo y yo me voy a bajar del carro y apenas se baje, me van a dejar a mí sin nada. ¿Y qué va a decir la gente? Te robaron por huevón. ¿Qué haces tú parándote en la calle, ayudar a alguien? Tú no sabes cómo están las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desarrollar esa intuición o ese corazón es muy complicado. Y por eso digo, no, esto no es algo que me salió a mí naturalmente. La única razón por la cual esto me salió natural a mí es por el excelente trabajo que hace la comunidad motera en redes sociales, específicamente la comunidad motera en TikTok. Hay una cosa increíble en el sentido de que qué comunidad más, eh, la palabra que estoy intentando traducir en mi cabeza en este momento es comforting. Es decir, cuánto confort, cuánto wholesome, también es una palabra que estoy intentando traducir en mi cabeza. Es decir, cuánta completud, cuánto cariño hay en esa comunidad, en el sentido de que cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su estilo. Hay ciertas, uno podría llamar arquetipos de maneras de producir contenido de motos en redes sociales, pero si algo que coinciden todos y que todos repiten indiscriminadamente de que los demás puedan diferenciarse es en tres cosas. El primero es la seguridad. Todos, dentro de las cosas más valiosas que se les ocurre hablar en redes sociales sobre motos, es siempre recomendar la seguridad, el cuidado, la prevención, ese tipo de cosas. Lo segundo, siempre alimentar esta idea de lo divertido que es manejar moto, de la actividad tan chévere que es. Siempre hay una cosa medio cuasi infantil en el sentido de qué fino esta moto que estamos haciendo, qué increíble esto que está pasando, miren qué fino como se le ve la carrocería. Es decir, hay una cosa muy divertida de fondo, pero que es una diversión realmente muy muy sana, como muy desde querer hacer algo, como con mucha pasión, que nuevamente eso generalmente se deja a un lado o se pone de segundo lugar al lado de la idea de, mira, esto tienes que hacerlo seguro, ¿ok? Para que tú te diviertas lo más posible con esto, no puedes hacer estupideces. Tienes que saber manejar bien, tienes que saber controlar la velocidad, tus cascos, tu equipo. Es decir, eso es algo en lo que insisten mucho y que atraviesa distintas culturas. Es decir, hay una cosa de la diversión que entre las culturas anglosajonas, europeas, es un poco distinto a las culturas latinoamericanas, por lo menos en la creación de contenido motero para redes sociales o para TikTok específicamente, porque también he revisado algunas cosas de YouTube y de Instagram, pero me parece que la mayor parte de la comunidad está en TikTok, por lo menos en estos momentos, que es que, bueno, los americanos tal vez ven el lado de la diversión más hacia, como son motos de mayor cilindraje, es algo más de la diversión en el lujo o la diversión en las posibilidades que esta máquina puede hacer. En cambio, en Latinoamérica suele tener algo más que ver con un tema de libertad, con un tema de superación personal, con un tema de posibilidades de acción. Es decir, los gringos o los europeos, ¿no? Como las únicas motos o la gran mayoría de las motos que se pueden conseguir allá están en el rango de los $6,000, $10,000, bueno, con eso te puedes comprar un carro. En cambio, en Latinoamérica, como con montos mucho más bajos, se puede conseguir una moto, esta diversión está alimentada de otras cosas que son menos burguesas, por así decirlo. Pero ambos sí mantienen en común la idea de la seguridad. Es decir, independientemente de que tengas una moto la más barata posible y tal vez no la mejor, igual intentan garantizar cierto grado de conciencia de lo seguro que tienes que estar cuando estés manejando. Y lo tercero es esta idea de que no tienen que haber rivalidades o machismos balurdos entre la comunidad motera. Y cuando hablo de machismos balurdos, no solo me estoy refiriendo a algo entre hombres, sino como esta característica de machismo de tener que competir en el sentido de, por ejemplo, alguien quiere andar con cascos y con guantes. No es celebrado en la comunidad motera que alguien responde y que,
Ay, vale, chico, tienes miedo de caerte. No, vale, porque andas con tanto guante, vale, ¿qué te pasa a ti? Es decir, esa idea de chalequear al otro porque está siendo demasiado seguro dentro de la comunidad motera, yo no veo que sea algo que se refuerce en ninguna medida, porque hay toda una idea de que entre nosotros tenemos que protegernos. Fíjense como ya estoy hablando de nosotros, vale, aquí ya uno es motorizado. Entre nosotros tenemos que protegernos porque realmente hay una distancia entre lo que nosotros hacemos y lo que los demás hacen. Nosotros estamos en otra cosa. Es decir, los carros funcionan entre carros. Los peatones funcionan entre peatones. Y en el medio estamos nosotros, que no somos ni carros, ni somos peatones, y que tenemos que recurrir a toda una serie de cosas para poder mantenernos seguros a nosotros mismos. Que eso implica cosas como, mira, si tú tienes que hacer ruido, haz ruido para que te noten. Es decir, así tú estés manejando perfecto, como eres más chiquito que los demás. Cualquier carro de repente se puede atravesar en tu mirada. Que hay una cosa perceptual de todo el tema de manejar moto, casi una cosa de la psicología de la gestal, que le voy a dar su propio espacio y hablaré de eso en su momento, porque es una cosa perceptual muy importante. Pero manejando, además de eso, uno tiene que tener un sentido de comunidad de dónde están las otras motos y qué están haciendo las otras motos, porque generalmente no es buena idea andar solo o andar rodando solo o en completa anarquía, porque uno está más seguro en la medida en que tenga otros motorizados compañeros que los protejan. Y eso es como una especie de karma motero, que la única manera de seguir alimentando y de que siga estando vivo es haciéndolo. Por eso cuando yo estaba en ese semáforo, me vino como esta cosa de todas las veces que bueno, yo todavía me considero bastante aprendiz, ¿no? Pero todas esas veces que aprendiendo a manejar se me apagaba la moto y yo me desesperaba y estaba toda esta cosa de no sé qué hacer, ¿no? No, me pongo nervioso, me desespero, siento que los otros me están juzgando. Y algo que facilitó mucho mi desarrollo manejando es que esas primeras veces que yo salía me aseguraba de estar con alguien que supiera manejar, simplemente para que alguien me acompañara en ese proceso. Entonces, eso es importantísimo tenerlo. Alguien que te acompañe y que a través de su mirada te haga recordar lo seguro que tú te sientes haciendo las cosas. Es decir, a veces cuando uno se pone nervioso es como si a uno se le olvidara que uno existe. El miedo te consume, es más grande que tú, te desesperas e intentas hacer más de lo que en realidad eres, cuando si estás en la calle manejando, y nuevamente aquí todo este tema de seguridad, si estás saliendo a la calle manejando es porque te sientes lo suficientemente seguro para estar con otros carros, si no, no deberías estarlo haciendo. Eso no significa que no puedes cometer errores, pero definitivamente hay que intentar que esos errores sean los menos fatales posibles. Y nuevamente, esto que yo estoy diciendo es repitiendo toda la información de redes sociales moteras que está filtrada en mi cabeza. Es decir, yo sé muchas cosas de moto en este momento porque he tenido mucho aprendizaje vicario, viendo lo que dicen otros moteros que tienen mucho más tiempo de experiencia y muchas otras más cosas, lo cual es vital, realmente es vital. Entonces, el tener a alguien que te acompañe en esos primeros momentos te hace sentir muy seguro, te hace sentir que todo va a estar bien, que nadie te va a chocar porque tienes a alguien al lado pendiente para que tú puedas concentrarte en lo que estás haciendo, prender tu moto y arrancar. Porque es muy difícil cuando estás empezando y no tienes automatizado la manera del cuerpo de moverse, actuar automáticamente. Todos cuando estamos empezando a hacer algo, somos demasiado conscientes de nosotros mismos cuando lo empezamos a hacer. La automaticidad viene de la práctica. Y en esos primeros momentos en los cuales uno no tiene ciertos patrones automatizados, es muy fácil que hayan demasiados estímulos que uno no lo dejen concentrarse. Por lo menos el estar en la calle y que se te apague la moto no es tú poder concentrarte en tu moto y simplemente arrancar y ya. No, es el semáforo acaba de cambiar en verde, tienes unos carros atrás pegados, no sabes quién puede estar manejando como un loco, no sabes quién se te puede desesperar, no sabes si arrancaste, el de atrás se te pegó y se te apagó la moto y se te trancó y te dio un golpe de atrás y te caíste y eso ya es otro problema. Entonces todas esas cosas están pasando en tu cabeza y uno no puede lidiar o manejar al mismo tiempo con todo eso mientras prender la moto. Entonces, el que exista otra persona ahí para ti ayuda a que tú te puedas concentrar un poco en ti mismo porque el otro se está encargando del ambiente. Que fíjense que dentro del carro,
Eso puede pasar si el acompañante está dentro del carro contigo. Es decir, cuando manejamos carro también nos acompaña otra persona y está dentro. Pero de una manera u otra, esa sensación de protección que dan las cuatro paredes del carro, es decir, que el carro te esté cubriendo en todos los espacios y que tú puedas trancar el seguro o que puedas subir los vidrios, eso de una manera u otra te protege del mundo externo. Es decir, es más difícil que te pase algo grave si te quedas con el carro apagado en mitad de la nada a que si te quedas con la moto apagada en mitad de la nada. Es decir, ni siquiera tienes que mantener el equilibrio cuando estás con el carro parado. Simplemente está el carro parado y ya. Especialmente si no está en bajada o está en subida, tienes que también de presionar el freno. Pero si estás en moto y se te apaga la moto en mitad de una bajada y una subida, no solo tienes que concentrarte en frenar, sino en mantener el equilibrio de la moto, en servir de contrapeso, en saber dónde van los espacios. Es decir, fíjate todas las cosas que están alrededor, y por eso es que es tan importante seguir alimentando esta idea de todos pertenecemos como parte de una comunidad. Y más bien, algo que uno suele encontrar mucho en redes sociales, en este caso sí se maneja mucho más en Instagram, es gente que se reúne espontáneamente a rodar solo por la casualidad de que tienen la misma moto. Es decir, hay grupos en redes sociales de gente que tiene la Outlook y le gusta irse de viaje. Y son pura gente que yo estoy seguro que ni se conocen ni nada y que no tienen absolutamente más nada en común que tienen la misma moto y se reúnen a rodar a un sitio y se paran en distintos lados. Hay otro grupo de las Vera BR200, ¿no? Que hace poco se fueron a la esfera de Soto con sus motos a tomarse fotos. Un poco de gente espontánea que simplemente porque tienen la misma moto se identifican unos con otros. Y yo estoy viendo, he visto eso tanto en redes sociales que ya me ha pasado 2 ocasiones en el que he visto gente en la calle que tiene la misma moto que yo. Y la primera vez yo me le quedé viendo, él se me quedó viendo y me subió un poco la cabeza, ¿no? Me hizo como hacia arriba así, ¡ja! Y yo le respondí igual, moví mi cabeza hacia arriba como un saludo y seguí manejando, ¿no? Y yo dije, oye, qué fino, tengo como hermanos regados, hermanos y hermanas regados por la calle simplemente porque tenemos la misma moto. Es decir, si yo algún día me quedo accidentado en la calle, uno de estos hermanos te va a parar y me va a intentar ayudar, así como yo los voy a intentar ayudar a ellos porque tenemos algo en común, que es que tal vez no tengamos la misma madre, pero tenemos la misma moto. Y en algunos casos, están al mismo nivel. Y la segunda vez que me pasó, viene alguien con una moto muy parecida, la misma moto que tengo yo, disculpen, me puse muy nervioso porque estamos hablando de la moto, de Micaela. Entonces, bueno, cuando uno habla de Micaela uno se pone nervioso. Veo que él tiene la misma moto que yo, una Super DT, y mientras él dudaba de cómo reaccionar, yo eché mi cabeza hacia arriba y lo saludé, ¡hey! Y él me saludó de vuelta. Y yo dije, perfecto. ¿Por qué tenemos que ser enemigos? ¿Por qué no podemos ser colaboradores en todo este sistema? A veces estoy en los semáforos y volteo y alguien quiere hablar y yo le respondo. Ojo, yo voy a ser sincero aquí con ustedes, a mí no me gusta estar hablando mucho por ahí. Yo no soy un tipo que en la calle le gusta tener muchas conversaciones espontáneas. Puedo tenerlas, me las disfruto, pero no las busco activamente. Ni estoy en la disposición siempre de responderlas activamente. Suelo poner mi cuerpo en una disposición que se note que estoy ensimismado, que estoy en mi rollo. En cambio, en la calle con la moto, como tengo esta idea de que hay que alimentar este karma comunitario o esta idea de comunidad, de que tengo que ser parte del sistema, tengo que integrarme a ellos, es decir, ellos no se tienen que integrar a mí, porque ellos no son algo. Ellos es una entidad abstracta que todos construimos y bajo la cual todos nos agrupamos. Que como les digo, a mí me cayó de sorpresa, yo no sabía que esto iba a pasar. Esto simplemente fue como si de repente tú te compraras algo y después es que entiendes que ahora perteneces a una comunidad mucho más grande de lo que eres tú y que de fondo representa muchas más cosas de lo que en realidad es. Es decir, es la idea de cuando a ti te pasa algo en la calle, si se sigue construyendo este buen karma, quizás alguien está ahí para ayudarte. No para joderte, no para atracarte, no para maltratarte, no para burlarse de ti, no para juzgarte, sino simplemente como compañero que rueda en la calle y que sabe los peligros que eso implica, se va a parar y se va a intentar ayudar. Y tener eso realmente es una bendición. Especialmente en un mundo de tantos riesgos, que insisto, de esto lo que más se habla
en las redes sociales, del riesgo que es manejar moto, de lo mucho que implica, de lo difícil que es no caerse, no tener un accidente, de cómo hay que ser consciente de las cosas, hay que ser seguro, no hay que estar inventando y ser muy auténtico con lo que uno es. En este sentido está el tema de la velocidad, ¿no? Hay gente que le gusta las motos más veloces, hay gente que no le gusta las motos tan veloces, y no hay esta idea de, bueno, es que uno tiene que ser más veloz que el otro. No, no, para nada. Sino es, mira, cada quien va a la velocidad que le guste. Cada quien maneja de manera distinta, cada quien se disfruta estar rodando en la calle de manera distinta. Ojo, yo no, tampoco es una cosa hipercomeflor. Obviamente hay piques en la calle, obviamente hay prejuicios machistas tradicionales bueno, el que va más rápido es más hombre. Es decir, el que se ponga a sí mismo en situaciones en lo mayormente riesgosa es más hombre. Es decir, hay algo de eso que todavía se mantiene, no solo creo yo por un tema de ¿cómo se llama? De puro machismo, sino que bueno, hay que admitirlo, tomar riesgos es divertido, tomar riesgos es muy sabroso y uno toma cualquier excusa que uno tenga para hacerlo, ya sea ser más hombre, estar más vivo o la vida es una sola, es decir, todo el mundo tiene una serie de excusas balurdas para justificarse a sí mismo porque les gusta tomar riesgos cuando lo verdaderamente emocionante es el riesgo en sí. Es decir, no hay ninguna diferencia entre el riesgo que implica manejar moto y el riesgo que implica escalar una montaña. Son actividades riesgosas que nos atraen por ese riesgo que alimenta. Pero sí, también entendiendo ese riesgo que está, hay toda una idea de, mira, todos nos tenemos que mantener seguros. Y eso es algo que me parece muy, muy bueno de cómo han sido las redes sociales en TikTok y de cómo esa red social sirve para lubricar esa integración a la cual, si yo hubiera entrado al mundo motero sin eso, probablemente ahorita me costaría más. Es decir, yo no sabría muy bien cuáles son los códigos. ¿Qué se hace si alguien motorizado está en mitad de un semáforo y se le apaga la moto? Yo hubiera arrancado ya. Porque asumo que cada quien está en esto por su cuenta. Y no entendería por qué. Si se me queda alguien viendo mucho tiempo en la calle en la moto, ¿qué pensaría yo? ¿Me quiere robar? ¿Me quiere hacer algo? En cambio, ya ahorita tengo una idea de que esto puede significar otra cosa. Esto puede implicar otra cosa. Esto puede ser una oportunidad para alimentar nuevamente, estoy utilizando la palabra karma por esta idea de, en el mundo de la psicología hay algo que entre estudiantes se conoce como el karma de tesis. El karma de tesis básicamente es que cuando uno está en los primeros años de la carrera, uno tiene que llenar todas las encuestas que a uno le piden. Cada vez que llega alguien al salón diciendo, hola, buenos días, ¿será que me pueden llenar esta encuesta? Si uno está en los primeros años de la carrera, uno tiene que llenarla. ¿Por qué? Porque en unos años uno va a ser el huevón que va a estar entrando a un salón a decir, buenos días, ¿será que me pueden llenar esta encuesta? Y por cada estudiante de primer año que dice, no, yo no voy a llenar eso, se rompe el sistema. Se rompe el sistema que permite que todos tengamos investigaciones en psicología. Porque bueno, una de las críticas más importantes, o por lo menos más cómicas, me parece a mí, que tiene la investigación psicológica, es que la gran mayoría de las muestras de esas investigaciones son estudiantes de psicología. Porque bueno, son los que más están a la disposición para hacer los experimentos y los que más quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que seguir alimentando el karma de tesis. Es decir, tú no quieres llegar a hacer tu tesis y que necesites a un poco gente que te llene unas encuestas y que esas personas te digan que no. Y si tú dijiste que no, tú de una manera u otra no seguiste alimentando ese sistema de retroalimentación. Entonces me parece que con los moteros es muy parecido. Hay que retroalimentar esta idea de seguridad, esta idea de comunidad y esta idea de diversión. Porque me parece que son tres valores muy, muy importantes que pertenecen a cualquier grupo. Es decir, cualquier grupo valioso tiene que tener esas tres cosas. Pero yo no quisiera que hoy solo habláramos de las cosas positivas que vienen en las redes sociales, sino también me parece que hay algunas cosas que no se están trabajando o que no se están hablando lo suficiente dentro de esto de permitirle a los demás tener una entrada más lubricada al mundo de los moteros. El primero, que me sorprende que absolutamente nadie en redes sociales lo ha hablado, es el tema de los testículos. Manejar en moto hace que te duelan los testículos. No sé si para las mujeres que manejan moto hay alguna consecuencia con su aparato reproductor. Me lo comentan, por favor, para enterarme. Pero en el caso de los hombres, uno no tiene idea de dónde poner los testículos. Los pongo arriba, los pongo abajo, los pongo a un lado. Me duelen.
Es decir, hay una cosa de la gente que cabalga a caballo que tiene más posibilidades de quedarse estéril. Esto es una posibilidad. Porque nadie está advirtiendo de esto. Yo me conseguí, estaba haciendo una presentación del show este que hago los jueves en el Farolito de Veo Luego Existo, y había alguien motorizado, nos pusimos a hablar ahí y yo le pregunto a esta persona, mira, ¿qué pasa con los testículos acá? Tú que tienes más experiencia que yo en esto. Y él me dijo, mira, eventualmente uno agarra callo, pero efectivamente nadie habla de eso. Me dice, eventualmente te van a dejar de molestar. Y yo estoy empezando a entrar en esa transición, lo cual no sé si me guste tanto. No sé si me parece que la solución necesariamente sea perder sensibilidad en los testículos, pero tampoco sé si la opción es comprarme una almohada, ¿no? He visto que algunos moteros colombianos en TikTok utilizan cauchos pequeños inflables para sentarse en la moto, pero es específicamente para problemas de hemorroides. Y se nota que es algo más en casos de emergencia. Como con esta idea de, bueno, mira, si no puedes, si no aguantas más, te compras este cauchito y te sientas ahí un rato. Pero porque nadie habla de eso, ¿no? Es como esta idea de, es tabú hablar de la sexualidad aún en un contexto motero, porque nadie está diciendo o porque nadie está proponiendo maneras de proteger los testículos de los hombres ante esta actividad tan peligrosa. Es decir, llevamos cabalgando caballo desde hace miles de años. Estoy seguro de que a un Gengis Khan dijo, miren, yo creo que cabalgando para que no te den los testículos hay que hacer esto. Si alguien tiene alguna cita histórica de cómo hacía Gengis Khan para no lastimar sus testículos manejando caballo, o algún famoso MotoGP profesional tiene algún truco, por favor compártalo, porque eso sí es un tema que todavía me perturba mucho, especialmente porque pasan los días, voy perdiendo sensibilidad, cada vez me duele menos, y yo no sé si eso es una buena noticia o no. Yo no sé si sea buena noticia perder la sensibilidad. O si eso es algo bueno que esté pasando, ¿no? Tal vez una opinión profesional en este sentido ayudaría mucho. Eso es lo primero, que yo pienso que no se está hablando lo suficiente. Lo segundo es esta idea de que esto solo me lo dijo una sola persona, que es justamente Ariel, el dueño del local de los uruguayos ahí en Bellomonte. Que bueno, yo sé que él ha tenido muchas motos a lo largo de su vida. Él me contó que ha tenido motos tan pesadas que tienen que tener un botón para meterlas en retroceso porque es imposible empujarlas con los pies. Y él me dijo algo antes de comprar la moto que a mí me dio una calma gigantesca. Porque él me dijo algo así como, y pongan esto en un acento uruguayo, al lado de una parrilla a las 10 de la noche. Me dijo algo así como, cada moto es única y tú tienes que entender qué es lo que quiere, cómo quiere los cambios, cómo quieren que la muevas, y eventualmente tú vas a estar manejando todo solo con la cadera. Y eso a mí me dejó muy pensativo, porque eso implica que uno tiene que tener una relación con la moto. Uno tiene que entenderla, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere que le den. Porque básicamente uno tiene, siguiendo aquí con los testículos, ¿no?, el motor entre las piernas. Uno, en el yoga, el chakra más cercano a la tierra es el chakra que queda entre el ano y los testículos. Ese es el chakra que queda más, creo que se llama sacro, ¿no? El que queda más cercano a la tierra, el que te conecta con la tierra. Bueno, ese chakra está conectado al motor y a las vibraciones de los cambios de la moto. Y realmente desde ahí, cual meteoro en una carrera cuando se le apaga el carro y tiene que conectar su corazón con el corazón del motor, desde ahí es que uno entiende lo que está pasando. Es que uno va moviendo y todo nace realmente desde las caderas. Yo me atrevería a decir a que uno, si uno consigue como unas prótesis que te mantengan el volante recto, uno podría manejar motos sin brazos. Porque la cadera implica una suerte de movimiento cuasi erótico con el aparato. Y sé que esto puede sonar extraño, y definitivamente lo es, ¿no? Definitivamente lo es. Pero es que simbólicamente y culturalmente siempre ha habido esta idea. Es decir, me remito a la película de Soderbergh Crash, ¿no? Esta gente que le da fetiche los accidentes automovilísticos. O si se ponen a ver lo estúpida que es una inversión en un carro. Si ustedes quieren perder la plata en una inversión, compren un vehículo, carro o moto. Es la inversión que por naturaleza, apenas lo compren, ya se devaluó.
que apenas lo compren nunca lo van a poder vender más caro, que apenas lo compren ya están perdiendo plata. Tanto así que hay gente que solo recomienda alquilar este tipo de cosas. Entonces, esta fascinación por estos motores, hay que admitir que va más allá de carro bonito. Si no, hay algo como más allá de eso que para mí está alimentado en esta idea de que nosotros solo construimos métodos de transporte basados en los caballos. Nuestros métodos de transporte funcionan con caballos de fuerza. Nuestros métodos de transporte tienen caras. La única razón por la cual los carros tienen dos faros y una boca del capó como si fuera un ojo, no es porque es el mejor diseño posible, sino porque si el diseño no está así, nos parece rarísimo. Y eso mismo se traduce en la moto. La moto es como un animal, y con el animal uno se puede relacionar. Y cuando estoy hablando de lo erótico, no estoy hablando de lo erótico desde lo sexual, estoy hablando del erotismo desde el erotismo de Eros. Es decir, esta idea de que uno, para relacionarse con el otro, tiene que partir del supuesto de que el otro está vivo. Es decir, Jimi Hendrix no tocó o compuso los riffs de guitarra o los solos de guitarra más increíbles pensando de, no, esto es solo una guitarra. Sino él tuvo que fingir como si la guitarra estuviese viva y él estuviera haciendo algo con la guitarra para que algo nuevo naciera. Lo mismo que le pasa a Roger Federer con su raqueta, lo mismo que le pasa a Messi con el balón de fútbol. Es decir, todas las grandes personas que han hecho algo increíble con algún objeto le tienen un aprecio erótico, y cuando digo erótico digo de amor, de cariño, Eros como el dios del amor, de cariño, a esa cosa que está ahí. Y fíjense qué cosa que casi nadie está hablando, aunque bueno, es rarísimo hablar de esto, ¿no? Fíjense que yo llevo hablando de esto 6 minutos y me siento rarísimo y estoy intentando justificarlo sobre justificarlo y mientras más lo justifico peor se ve. Pero es que qué difícil verdaderamente es explicar la relación personal que uno tiene sintiendo las vibraciones de la moto mientras uno la mueve con las caderas y que de verdad aprender a manejar implica entender la moto que tienes. Entender qué necesita, entender qué le hace falta, entender qué necesita y cuándo no. Y hablo de necesidad porque realmente el manejar es sincronizarte con ella. Sincronizarte con lo que está pasando y cuando digo necesitar, y por eso he repetido mucho la palabra necesitar. Hay veces en que necesita un cambio, hacia arriba, hacia abajo, hay veces en que necesita un contrapeso, es decir, ella está intentando hacer lo mejor posible. Es ir a la velocidad a la cual tú la estás mandando. Pero también ella te va a demandar cosas. Y si eso no se respeta, o si eso no se erotiza, no se convierte en amor, ahí es muy difícil aprender a manejar. Es muy difícil integrar esta idea del riesgo. Porque si la moto tú solo la tomas como un objeto, ahí puedes entrar en riesgo. Porque no solo te estás protegiendo a ti mismo, sino que también la tienes que proteger a ella. Ella es tu método de transporte. Tú dependes de ella. Tú la compraste. Es tu propiedad. Tú la tienes que cuidar. Eso, y tomarla como lo que es, ayuda a ser menos riesgoso. ¿Tú quieres crear una comunidad? Bueno, las comunidades están mejor alimentadas cuando tienen algún tipo de tótem que simboliza lo que esa comunidad representa. Mayor razón para hacer eso. Entonces, en este mundo de las redes sociales tiktokeras y de las redes sociales tiktokeras moteras, de verdad que agradezco mucho todo lo que he encontrado. Me ha ayudado no solo en esta parte que me quise concentrar más hoy, que es como la parte social y de la identidad de la moto, sino que realmente muchos tips para manejar. Yo tuve un aprendizaje muy rápido manejando porque TikTok enseñaba mucho. Muchos tips, muchas técnicas, muchos ejercicios para hacer en la casa. Es decir, yo a veces veía videos y practicaba con mis manos y con los pies cómo tenía que hacer los cambios para que la primera vez ocurriera yo viendo un video y después cuando lo empezara a hacer contrastara con la realidad. Que eso fue más o menos lo que pasó, ¿no? Yo veo todo esto de las redes sociales y lo empiezo a contrastar con la realidad. Y en ese contraste nace el verdadero conocimiento. Yo cierro aquí con estos fuegos artificiales que están anunciando el final de esta duda, ¿no? De si ser o no ser motero.